Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos esta mañana al programa Hawái para Cristo. Doy muchas gracias a Dios por que a través de los años seguimos aquí predicando la palabra del Señor, esperando la venida del Señor que se acerca pronto. Damos gracias a Dios por conocer la palabra de Dios y dando la oportunidad de conocer los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad y que es revelada a través de sus profetas y de sus siervos. Esperamos la presencia de nuestro Dios y la venida del Señor que viene pronto, amén. Pero mientras tanto, hay un mensaje para usted en esta mañana, un mensaje de bendición que Dios quiere impartirle a usted. Regresamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, es Cristo quien te llama para que entres a la ciudad del refugio. Es Cristo tu mejor amigo, es Cristo tu mejor proveedor. Él es nuestro refugio, amén. Refugio eterno por su gracia bendita. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana te doy gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Permite que sea bendición a los corazones. Tu palabra ya es bendita, Señor, pero permite que haya lugar en los corazones de aquellos que necesitan, Señor, entrar a la ciudad de refugio. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versos y basados en estos versos vamos a introducirnos para el mensaje de esta mañana. Amén. En el libro de Josué, Josué lleva a cabo una misión que Dios le había dado a Moisés de que él pusiera ciudades de refugio para todas aquellas personas que cometieran algún crimen sin querer, ellos pudieran refugiarse en ese lugar. Porque uno de los problemas que existen en el mundo son las venganzas. Hay lugares en México, por ejemplo, que a familias se han exterminado solo por venganza, porque alguien mató a uno, los González mataron a los Rivera, y ellos van y se vengan, y luego vienen los González y matan a los Rivera, y así están, y así se han terminado. Para que eso no sucediera, y que hubiera un lugar de refugio, para que no muriera el que cometió un error sin querer, pudiera ser rescatado. Y dice, Jehová habló a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matara a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Hermanos, esta mañana oía yo a alguien que estaba hablando acerca de por qué el Dios del Antiguo Testamento era tan severo y tan castigador con el hombre. ¿Y por qué el Dios del Nuevo Testamento es solo amor? Bueno, déjeme decirle, Dios es amor, hermanos. Su esencia de Dios es amor. Y en su infinita misericordia, Dios siempre ha proveído para el hombre lo mejor. Amén. Y es por eso que el Señor puso estas ciudades para proteger al hombre. Y esas ciudades, hermanos, eran para aquellas personas que habían matado a alguien por accidente y que no tenían ningún pleito con ellos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Las ciudades santuarios que él puso, dice, y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad. En la Biblia, hermanos, se establecen 6 ciudades de refugio diseñadas específicamente para proteger a cualquier persona que hubiera causado la muerte a alguien de manera accidental o sin intención. Estas ciudades permitirían al homicidio involuntario escapar a la venganza de los familiares y vengar la sangre de aquella persona. Un pariente cercano podía haber sido la víctima,
Hasta que se pudiera realizar un juicio, aquellos no podían echar mano de aquel que había cometido el crimen. Y el Señor puso unas ciudades que específicamente están marcadas aquí. Y dice, y quedará en aquella ciudad, fíjese, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Ponga atención en esto porque esto es importante en el mensaje, amén. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó, o en otras palabras, será libre. Entonces señalaron a Cades de Galilea en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiria Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto, en las llanuras de la tribu de Rubén, a Ramot, en Galad, de la tribu de Gad, y a Golán, en Basán, de la tribu de Benjamín, de Manasés. Bueno, esas ciudades estaban específicamente establecidas de una manera que fuera fácil el acceso a ella. No había confusión. Era la única oportunidad que tenía el culpable de acudir a ella y librarse de la muerte. Pero esta mañana quiero hablar solamente de 3 ciudades. No quiero tardarme mucho, no quiero alargarme bastante, pero quiero que entendamos el mensaje del Señor. Las ciudades tenían unos nombres específicos que representaban el refugio secreto que Dios había provisto o que proveería para el hombre, no solamente inocente, sino para el hombre pecador. Entonces, estas ciudades nos hablan del amor de Dios para las gentes. Imagínense ustedes cuando hablamos del castigo de Dios y hablamos del infierno. Algunas religiones, me he encontrado con mesiánicos que no creen que haya un lago de fuego para aquellos que son malos. Así, hay religiones que no creen, hermanos, que hay un infierno para que se vea la gente. Pues también no sería justo, hermanos, que uno se esforzara y aquellos que no se han esforzado, pues desaparecieran como si nada. El Señor sabía perfectamente esto. No podían juzgar a alguien que no tenía ninguna responsabilidad, o no que no tuviera responsabilidad, sino que hubiera hecho algo por accidente y que nunca lo quería hacer, como aquel que sí lo había hecho con alevosía y ventaja. La diferencia era muy visible. Aquel que era culpable, no había otra más que se muera. Eso era la ley de aquel entonces. Pero aquel que no lo hizo con intención, merece una oportunidad. Y Dios da esa oportunidad. De manera, hermanos, que en los nombres de estas ciudades, una de ellas se llamaba Cadex. Cadex significa santo o lugar sagrado, y representa la santidad de Dios que uno recibe. El otro se llamaba Siquem. Siquem significa hombro, simboliza lugar de fuerza y apoyo donde se lleva la carga. Y otro se llamaba Hebrón, y ahí esa ciudad, su significado es comunión o ganancia, pacto. Representa la relación restauradora con Dios. Después viene Becer, que significa fortaleza o lugar seguro. Después viene Ramón, que significa altura o exaltado. Después viene Golán, que significa regocijo o exilio, en el sentido de ser un lugar de tránsito hacia la paz. Todos estos lugares, esos nombres tienen una representación muy especial. Pero esta mañana solamente voy a hablar de 3. Y voy a hablar de Kadesh. Kadesh significa santo o lugar sagrado. Es el refugio para el pecador. Y cuando dice que señalaron ciudades en Caleb de Galilea, en el monte de Neftalí, hermanos, cuando aquellas personas eran perseguidas, lo que más les preocupaba a ellos era poder llegar a ese lugar. Muchas personas, hermanos, tienen la oportunidad de escapar del problema, de escapar de las situaciones, de escapar, hermanos, de cosas que no deben de estar ahí, pero que por alguna razón no pueden escapar, porque son presas muchas veces del miedo, del temor, de las fobias, y muchas veces caen en desacrédito y se encuentran con el problema de que tienen que pagar situaciones que, hermanos, realmente son dolorosas.
Dios pone los medios de salvación. Dios pone los medios para que el pecador se refugie. Y ese medio, hermanos, que Dios ponía en aquel entonces era una ciudad. Una ciudad que, como en este caso, hermanos, representaba un lugar sagrado, un refugio seguro para el pecador, para aquel que había cometido mal. Dios, hermanos, estaba señalando esto y quería que el hombre pudiera entender esto y pudiera escapar de su enemigo. El simbolismo espiritual, hermanos, es muy relevante. Jesucristo, como el refugio eterno, vino, hermanos, como dije al principio, no solamente a salvar al inocente, sino vino Él a salvar al pecador. Solamente dice la palabra del Señor que cuando Él estaba en la tierra y se juntaba con los fariseos, se juntaba con los publicanos, y se juntaba con las prostitutas y todos aquellos que eran malos, lo criticaban. Y Él les decía, yo no he venido a buscar justos, yo he venido a buscar enfermos, a buscar la gente pecadora para que no vaya a la condenación. Así como las ciudades, hermanos, estaban abiertas a los israelitas, a los extranjeros y a todas las personas que necesitaban la salvación en Cristo, se ofrece esa salvación a toda la humanidad sin distinción en estos momentos. ¿Cuántos individuos se han refugiado en el poder del Evangelio y han sido el Evangelio un refugio para ellos? Conozco, hermanos, una iglesia que se llama La Victoria de los Drogadictos. Cuando yo vine a los Estados Unidos con una mentalidad muy radical de México, llegué a una iglesia de drogadictos. Y cuando llegué a esa iglesia de drogadictos, hermanos, vi, y cuando mis ojos sin discernimiento, vi puros malvados, puros cholos, puros gente como marihuanos, con tatuajes por todos lados. Y dije, ¿y estos? Y hermanos, ya el Señor me perdonó por eso, por haberlos juzgado. Una muchacha, una prostituta que había llegado ahí, yo dije, ¿y estos qué traen? Hermanos, cuando yo me doy cuenta de las personas que eran o que habían sido, había, hermanos, de toda clase de cholos y de drogadictos en ese lugar. La muchacha prostituta que llegó, Dios la salvó, hermano, se levantó a testificar y testificó, y yo me quedé sorprendido de lo que estaba sucediendo. Cuando pasaban, hermanos, los diáconos de la iglesia de ese lugar, unos cholos grandotes, hermanos, tatuajeados y caminando así, hermanos, como caminan ellos con los platos para recoger la ofrenda. Yo hasta me dio miedo. Pero eso es juzgar, hermanos. Solamente juzgaba porque yo no entendía. Jesús es refugio para el pecador. Ya no es como antes que la gente llegaba y solo santos iban a la iglesia. No, ya no es así, hermanos. Hay una oportunidad para cada persona. Por eso el Señor estableció estas ciudades para que se refugiase. Y en ese refugio, en el Evangelio, las buenas nuevas que Dios ha provisto para esto, se refugia el pecador. Aún aquí hay un lugar, hermanos, en donde hay gente que sale de la cárcel y en lugar de mandarlos a casas de comportamiento, les dan oportunidad de que se vayan a esta iglesia. Y en esa iglesia ahí viven, ahí comen, ahí hacen todo, se portan bien, porque si no, los llevan a la cárcel. Entonces ese es un lugar de refugio para ellos. La iglesia, el Evangelio del Señor. Las familias van a esa iglesia porque sus familiares son perseguidos por la ley, porque han sido castigados. Y hay algunos que ya se terminó su castigo, pero ¿saben qué? No se quieren ir de ahí. Porque si me voy de aquí, seguro voy a caer a las drogas, seguro voy a hacer cosas malas, y yo ya no quiero eso. Porque están sentenciados que si hacen malo, entonces sí los van a castigar fuerte. Entonces, ese es un lugar de refugio. Ese es un lugar, hermanos, sagrado para ellos. Ese es un lugar santo. ¿Cómo se logró? A través del Evangelio, a través de las buenas nuevas de salvación. Así es que, hermanos, hay una protección en contra de la condenación. El vengador de la sangre simboliza la ley o juicio por el pecado. La ley persigue y castiga, pero esa ciudad servía para ser librados. Y al igual que el fugitivo corría a la ciudad para salvar la vida,
El pecador acude a Cristo para escapar de la condición espiritual, recibe el refugio y tiene la entrada libre en estos momentos para poder escapar de la ley, escapar del enemigo, escapar del vengador y refugiarse en el lugar santo que es Kedesh. La segunda ciudad, hermanos, significa hombro o brazo. Y ese significado es un simbolismo de lugar de fuerza, un lugar de apoyo, donde alguien lleva la carga. Es ayuda para el cansado. Hermanos, este título, este símbolo, o este significado, mejor dicho, de este libro, de esa ciudad, conmovió mucho mi corazón. Porque pues yo han pasado los años y me canso bastante y tengo que sentarme. Yo le ayudo a mi hijo en algunas cosas, pero me canso y tengo que sentarme. Uno de mis nietecitos que nos ayuda a veces dice, ¿cuál es la herramienta más importante para Granpa? ¿Y saben cuál es la herramienta más importante para Granpa? Una silla. Y mi nieto siempre está procurando llevarme mi silla, porque sabe que yo les ayudo y ahí me siento tranquilamente. Pues hermanos, me impactó bastante porque esta ciudad representa el hombro, representa el brazo de nuestro Dios que nos sostiene y que nos ayuda. Íbamos a desayunar el día viernes y como ya estoy un poco grande, a veces como que me quiero caer y mi hijo siempre está preocupado y me dio mucho gusto, me tocó mucho mi corazón que cuando iba ahí y me vio que titubeé para caminar rápido, me puso su brazo, papi, agárrate. Me ofrece su brazo y me tomo de su brazo y me lleva al restaurante. Y hermanos, cuando si yo me agacho a recoger algo y a veces no me puedo levantar, inmediatamente veo su brazo que viene, papi, dame la mano. Y me levanta. Y esta ciudad me tocó mi corazón porque Siquem significa hombro, significa brazo. Y mire lo que hace, hermanos. Dice el salmista, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pienso, hermanos, que la diestra del Señor nos ha sostenido. Hemos trabajado demasiados años, pero la diestra del Señor todavía está con nosotros. Cuando el pecador corría y entraba a la ciudad, hermanos, y el vengador venía para matarnos, salía en defensa del que estaba en la puerta. No puedes tocarlo. Estiraba su brazo y lo paraba y no dejaba que entrara. Hermanos, me tocó mucho mi corazón recordando a mi hijo y dije, Señor, no cabe duda que tú de una y de otra forma provees bendición para mí. Y el viernes que estábamos haciendo un trabajo, una señora que le fuimos a hacer un trabajo me dice, wow, cuando vio que mi hijo me levantaba y cuando me ayudaba, dice, wow, qué buen hijo tiene. Le digo, sí, exactamente, muy buen hijo es Babi. Dice, qué buen hijo es Babi. Le digo, sí, es muy buen hijo. Tengo buenas hijas también, es otra cosa, pero este es el mejor de los hijos. ¿Para cuántos de ustedes Dios es el mejor, hermanos? ¿Para cuántos de ustedes saben que Dios es el que los ayuda, que Dios es el que los sostiene? Dijo el salmista, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de la prueba. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto, Él, nuestro Dios. Él es que con sus plumas nos cubrirá y Él es el que debajo de sus alas nosotros estaremos seguros. Dice que me esconderá, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Yo en tu palabra he esperado. Hay un salmo que dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el brazo que nos sostiene. Él es el brazo que viene para salvarnos.
Cuando Pedro se hundía en el agua, hermanos, clamaba a Jesús y le dice, Señor, sálvame. Y él extiende su brazo, dice, y lo agarra a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Y cuando nosotros dudamos, la mano del Señor está ahí para ayudarnos. Y muchas veces ni siquiera somos dignos, pero la ayuda de nuestro Dios nunca nos falta. Él es el refugio eterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? La siguiente ciudad significa comunión o alianza, lo que significa también un pacto. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo, hay un pacto en nuestras vidas. Y muchas veces no podemos nosotros reconocer ese pacto. No nos podemos identificar con ese pacto que hizo. Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario, pagó el precio por nuestros pecados. Y dijo, este es el pacto, esta es mi sangre del nuevo pacto. Haría un pacto, hermanos, con el pueblo. Y dice que mientras él comía, bendijo el pan y lo partió y les dijo, este es el pacto, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y cuando nosotros entramos en ese pacto, nuestra situación cambia. Yo le decía a nuestros hermanos que yo he tenido casi seis ciudadanías. Primero fui mexicano, después fui romano, católico, apostólico y romano. Y después fui pues universal, porque católico quiere decir universal. Y después vine a América y me hice americano. Fíjese, me hice americano. Y después, hermanos, cuando leo el pacto que hay, cuando uno se convierte al Señor, viene a ser parte del pueblo de Dios. Entonces recibo mi ciudadanía de israelita. Ahora soy ciudadano de Israel. Pero la Biblia dice que hay una mejor ciudadanía y que esa ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Señor que venga. ¿Cuántas ciudadanías, hermanos? Pero una es importante, una es entrar en pacto. Miren, en el libro de Ruth, cuando Ruth, hermanos, una moabita que no tenía parte ni suerte del pueblo de Israel, entró en pacto cuando ella declaró a Ruth que ella iba a ir con ella, que ella iba a morir con ella, que iba a adorar a su Dios, que su Dios sería su Dios, su ciudad sería su ciudad, y ella moriría con ella. Y Ruth propuso en su corazón adoptar la ciudadanía de Noemí. Y en la gracia bendita del Señor, Dios le concedió a Ruth venir a ser una ciudadana israelita. Cuando ella conocía los mandamientos de Dios, cuando expresaba la comunión con el Dios de Israel, ella llegó a ser parte del pueblo de Israel. Lo que pasa a cualquier gentil que acepta a Jesús como su Salvador personal, ahora no es cualquier cosa, es parte del pueblo de Israel, parte del pueblo de Dios. Aunque a decir verdad, en los futuros será muy peligroso decir que eres israelita, porque va a haber una persecución en contra de Israel, increíblemente como ya la hay. Lean conmigo el pacto. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte habrá separación entre nosotras dos. Un pacto, hermanos, eterno. Un pacto que tiene mucho valor. El Señor dijo, yo haré pacto con ustedes y pondré mis leyes en sus corazones y ustedes me servirán. Y cuando se abre, hermanos, el poder del Evangelio y la iglesia se extiende, entonces ahora el pueblo
puede ser parte del cuerpo de Cristo. Y no importa de qué nación, no importa qué nacionalidad, no importa el sexo, hay un refugio para cada persona. Hay un punto clave, hermanos, en esto. Cuando Hebrón significa comunión o alianza, el punto del pacto, hermano, la lealtad incondicional. Ruth se niega a dejar a Noemí a pesar de que Noemí se lo pidió. Y ella adoptó, hermano, su identidad inmediatamente cuando le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth promete que solo la muerte los separará, comprometiéndose a vivir y ser enterrada donde ella fuera enterrada. ¿Y cuál es la consecuencia de redención? Es el pacto de amor y de lealtad que fue iniciado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a continuar rápidamente. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjense ustedes, hermanos, que este individuo que había matado a alguien por error, tenía que vivir en la ciudad. En esa ciudad que no era su ciudad, sin sus familiares, sin sus conocidos, tenía que permanecer ahí y no podía salir hasta que fuera juzgado y fuera declarado inocente, hasta que el sacerdote muriera. Cuando el sacerdote de aquel entonces moría, entonces el refugiado podía regresar a su casa con sus familias y ya no sería perseguido porque ya había muerto ese sacerdote. Y eso nos lleva a entender, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó el pecado de nosotros y Él nos hizo libres, como dice la palabra del Señor. Dice, y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no le entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna amistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Y hoy viene la gran bendición, que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido verdaderamente libres, hermanos? Cada ciudad, hermanos, tiene un nombre, un significado, que en los hebreos está conectada con los atributos de la salvación. Como dije, Kedesh, que significaba santo o lugar sagrado, representaba la santidad de Dios, que Él nos recibe como vengamos. Siquén significa hombro, que significa lugar de fuerza y apoyo, brazo, hombro, fuerte. Y hermano, Hebrón significa comunión o alianza. Todo esto, hermanos, estos nombres tenían un significado especial. Por eso mi tema en esta mañana es la ciudad del refugio. Aquí en Estados Unidos hay ciudades de refugio. ¿Cuántos conocen esas ciudades de refugio? Y hermanos, en esas ciudades de refugio, ahí van toda clase de gente y tienen cierta protección en contra de sus perseguidores. Pero esta es otra cosa, hermano, no nos interesa, amén. Lo que nos interesa saber es cómo el Señor tiene misericordia de todo aquel que se refugia en Él. Dice la palabra del Señor, hermano, y esta es nuestra situación, ¿ok? Esta es nuestra situación. Nuestra situación es que nosotros hemos venido al reino del Señor. Estamos en la ciudad sagrada, estamos en la ciudad de bendición, estamos en la ciudad de santidad, estamos en la ciudad en que Dios, por su misericordia, nos concedió entrar. Aunque éramos culpables, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos permitió entrar a esa ciudad. Aunque ofendimos al Padre, aunque hicimos cosas malas
De todas maneras, Él nos perdonó y nos dio y nos da la oportunidad de que estemos bajo su ciudad, bajo su protección. Hay un caso en la Biblia de un hombre malvado llamado Semeí, que cuando cuando era perseguido por su hijo Absalón, dice que salió Semeí y blasfemó al rey y lo ofendió y lo maltrató y lo maldijo. Y David, hermanos, iba aturdido por lo que oía. Sus primos, que eran valientes soldados, sacaron la espada y dijeron: ¿quién es este perro para que ofenda al rey? Le digo: no te metas, no te metas. Este es asunto entre él y yo. Y si Dios le permite que me maldiga, no te metas. Hermanos, David, con ese corazón y con esa valentía que él tenía, era para que se hubieran deshecho de él, pero no lo hizo. Guardó, hermanos, le juró por Jehová que no lo iba a matar, él no lo iba a matar. Pero dice, hermanos, la palabra de Dios, que cuando David estaba a punto de morir, le dijo a su hijo: mira, Semeí me maldijo cuando yo iba huyendo de tu hermano. Procura que tenga una muerte él, dice. Y hermanos, en Salomón podemos ver la gracia del Señor Jesús para con nosotros. Dice la palabra de Dios que Salomón, cuando supo esto y supo la condición de Semeí, le hizo una oferta. Y miren lo que le dijo. Después envió el rey e hizo venir a Semeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabes de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Le dio la oportunidad de tener vida eterna, de poder gozar de la bendición de la vida, solamente en la obediencia de permanecer en la ciudad. Algunas personas piensan burlarse de Dios pensando que pueden hacer lo que quieras. Sí, puedes hacer lo que quieras, Dios te puede perdonar, pero si sales de los límites y vas al territorio de Satanás, Dios no es responsable de eso. Si vas a donde no debes de ir, ahí te va a seguir el enemigo. Y cuando te ve el enemigo en su territorio, le va a decir al Señor: mira, Señor, está en mi territorio, tengo derecho de hacer lo que yo quiera con ella. Señor, que es justo, es ok. Entonces, por eso mucha gente está en prueba, porque se ha salido de la ciudad del refugio. Amén. Y luego le dice, y Semeí le dijo al rey: la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo haré tu siervo. ¿Cuántos han prometido servir al Señor y al rato se van, hermanos? Y al rato dejan de buscar del Señor y al rato abandonan el principio, la salvación, el regalo de Dios, la protección de Dios. Y viene la muerte. Habitó Sinaí muchos días en Jerusalén, pero un día sus criados se escaparon y él, hermanos, imprudentemente fue a buscarlos. Y cuando fue a buscarlos, le dijeron al rey: Semeí ha salido de la ciudad. No faltan los chismosos, hermanos. Si nosotros nos salimos de la ciudad, alguien nos va a ver que estamos fuera de la ciudad. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer en lugares que no son correctos? ¿Qué tenemos nosotros que hacer en lugares que ofenden a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Aparentemente nadie nos ve, pero aquí en Hawái, pueblo chico, hermanos, toda la gente está atenta. Por eso es importante nuestro testimonio. Por eso es importante que nos vean como hijos de Dios, como gente que vive en la ciudad, respetando el mandato del rey. Porque el día que salgamos, de seguro moriremos. Más si perdemos el camino,
más si no sabemos regresar, más si no podemos ya volvernos a Dios. Yo he conocido cristianos de años, hermanos, que cuando se han ido de la presencia del Señor, he ido verlos en el manicomio, en los hospitales, y cuando voy a verlo, digo, vuélvete a Dios, y sinceramente me dice, no sé orar, no sé qué decir, pero ¿cómo es posible? Cuando la gente se va de Dios, hasta la presencia de Dios se va de ellos. Nuestro refugio es Jesús, es mi refugio. Y dice el canto, y nada me faltará. Él es el buen amigo, Él es el que me soporta, Él es el que me cuida. Dios quiere protegernos, hermanos. Dios quiere darnos su bendición. Entonces, hermanos, nosotros no nos podemos ir de la ciudad. No nos podemos ir de la ciudad. Hay un texto que quiero culminar con esto. Hay un texto en la palabra de Dios que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren ustedes, hermanos, en la puerta estaba el levita que estaba esperando al pecador. Y hermanos, el pecador corría a refugiarse a esa ciudad. Y el levita le abría la puerta y entraba y estaba seguro. Esa es la historia, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, y cuando Dios le está hablando en Apocalipsis a la iglesia de Laodicea, la iglesia de Laodicea representa la iglesia de nuestros días. Jamás en la historia se ha visto una iglesia tan próspera, tan llena de dinero, de abundancia, de comodidad, de lujos y de placeres, hermanos, que goza la iglesia de nuestros días, la iglesia de Laodicea. Dice la palabra del Señor que el Señor conocía las obras de esta iglesia y le decía, yo conozco tus obras, tú no eres ni frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío. Ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, yo castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este mensaje es el mensaje de este día para la iglesia de Laodicea, la cual es la última iglesia que iba a existir. Y esa iglesia está en estos momentos en pie y en estos momentos escuchando la voz de nuestro Dios y su llamamiento. Porque recuerden, hermanos, Dios es amor, su esencia es amor. Cuando el pueblo pecaba delante de él, ¿qué le decía? Los condenaba, los llamaba y les decía, venid pronto, venid luego, venid, dice, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y les decía, deje impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonarle, el cual tendrá de él misericordia. Hermano, Dios quiere que nosotros habitemos en su presencia. El Señor de Jesús llamaba y decía, venid a mí, todos los cansados, los trabajados, venid, yo los voy a hacer descansar. Y no hay cosa más maravillosa que tener la paz de Cristo en nuestro corazón y mantenernos seguros en la ciudad de refugio. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero decirles el significado de esto, hermanos. Aquí la escritura no es que sea alterada, pero tiene otro sentido. Cuando dice, yo estoy a la puerta,
y llamo. Él es la puerta. Cuando el pueblo de Israel iba a salir, que se celebró la Pascua, Él les digo que pusieran sangre del cordero, porque el cordero iba a estar adentro de ellos, y ellos iban a participar del cordero, iban a comer esta noche el cordero, y se iban a librar de la muerte y del castigo del ángel de la muerte que venía, y el Señor iba a estar ahí con ellos. Él es la puerta, dice. Él es la puerta. Y el que entrare será salvo. Y entrará y hallará pastos. La oportunidad para nuestra salvación, la oportunidad para nuestra habilidad está en Jesús. Nosotros tenemos que entender esto. En estos momentos, Laodicea, la iglesia de Laodicea que la representa en el capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia de Laodicea, la última iglesia, hermanos, está en grave crisis. Nosotros tenemos que entender eso. Hermanos, déjenme decirle, los cambios proféticos han cambiado mucho. Yo recuerdo al hermano Darías Salas que hacía pronósticos que no llegaríamos al año 2000. Ya estamos casi en el 2030. O escuchaba sus argumentos y decía algunas profecías que quedaron obsoletas, hermanos. Vinieron otros profetas y diseñaron un diseño diferente a la profecía y, hermanos, tampoco sucedió. Y ya estábamos seguros de que algo ya estaba más o menos estable, esperando el anticristo que viniera, y de repente, ¡pum!, desaparece todo y aparece alguien más. Y ahora las profecías se vuelven a renovar y a especular. A lo mejor es porque este es el príncipe de paz. Y todas esas profecías que han venido a ser, hermanos, son ensayos para que nosotros estemos atentos y estemos apercibidos cuando eso sea. Pero ¿dónde vamos a estar apercibidos? En la ciudad segura. Nos vamos a dar cuenta, pero no importa lo que pasa a nuestro alrededor. Él es nuestro refugio. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos llama para el descanso. Hermanos, Jesús está llamando. En la Pascua, Él estaba dentro para que comieran con Él. Por eso dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo estoy a la puerta. Tengo una cena para ustedes. Entren. Si alguno entrare y dice, cenará conmigo y yo con Él. Entren. Y Dios está llamando a la Odisea para que entre, hermanos. De lo contrario, dice, yo reprendo y yo castigo a todos aquellos que yo amo. Usted no se quedará sin castigo si desobedece a Dios y no le eche la culpa a Dios de las circunstancias. Es el amor de Cristo el cual lo está mostrando para su vida. Decían que Jehová en el Antiguo Testamento era malo. ¡No! Él es amor, su esencia es el amor. Su amor está grabado, hermanos, en el libro de Oseas, cuando le dice al profeta, ve y búscate una mujer prostituta y ámala y quiérela y enamórate de ella. Y la mujer, hermanos, se va con Oseas y después se vuelve a ir y tiene hijos de otros hombres. Y el Señor dice, ve, búscala y ámala. Y le dice, así es mi amor por Israel. Así es mi amor por mi pueblo. Yo lo voy a perdonar. Y en el lugar que dije, no son mi pueblo, en ese mismo lugar les diré, tú eres mi pueblo. Y los llevaré al desierto. Y ahí en el desierto les hablaré de amor. Y sabrán que yo soy Jehová, que los amo, que los bendigo y que quiero lo mejor para ustedes. Hermanos, no nos podemos ir de la ciudad. Estamos seguros en Cristo. Si nosotros nos salimos del plan de Dios, tendremos consecuencias. Y después le echamos la culpa al rey. Y después le echamos la culpa a los hermanos. No, Dios nos ha preparado nuestras vidas para que habitemos en la presencia del Señor. Hoy, hermanos, es el día que nosotros nos refugiemos en Cristo. Hoy es el día que nosotros nos cimentemos en Él, que entremos, que cenemos, que nos libremos del ángel de la muerte que pasará y matará a los primogénitos. Pero el pueblo de Israel está seguro, pero su iglesia está seguro.
En el nombre de Jesús, esta mañana quiero que tú reconozcas en tu vida a Jesús como tu Salvador. Quiero que tú sepas que Dios está esperando que tú acudas a Él, que tú acudas a su presencia. Hermanos, el tiempo de la venida del Señor, cuando llegue el momento, en el primer momento que llegue y aparezca el anticristo, yo se los voy a decir. Y desde ese momento habrá 7 años, pero ese año se esfumarán como agua, hermanos. Porque la prueba y la tribulación será grande. La gente no tendrá muchas veces la capacidad de buscar a Dios, porque si nunca lo hizo, como les dije anteriormente, algunos ya ni sabrán qué hacer, ya ni sabrán la Escritura. Hermano, tenemos que permanecer juntos en la presencia del Señor, en la ciudad de refugio que es Cristo. No salgamos de ella, porque el día que salgamos puede traer consecuencias a nuestras vidas. El Señor está llamando en este día, en este momento. Yo estoy a la puerta. Ven, entren. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios esta mañana está tratando con nuestras vidas. No nos hagamos de la vista gorda, como dicen en mi país. No desechemos la gracia del Señor. No desechemos su voz que nos está llamando. Si a alguien entra, dice, va a cenar conmigo. Porque yo soy la puerta y yo abro para que entres. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor, entrar por las puertas con regocijo, entrar a sus atrios con alabanza, bendecirle, glorificarle, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Los hermanos cantaban un canto, el último canto que cantaron, y es un canto, Dios es un Dios bueno. Su esencia es el amor, su esencia es la compasión. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos se salven, que vengan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Nunca sentirás nada ni la presencia de Dios si no abres tu boca y siquiera puedes cantar los cantos que se cantan. Jesús es mi refugio, nada me faltará. Si lo confiesas con tu boca, tú lo vas a recibir. Vamos a pasar al altar esta mañana, hermanos. La misericordia, el amor de Dios siempre ha estado en nuestras vidas. Él en su infinito amor y en su infinita misericordia puso una provisión para el ser humano. Que era culpable, es verdad. Él dijo que la paga del pecado era la muerte y que nadie podía librarnos de la muerte, pero Él puso la provisión y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que de Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Jesús hay vida eterna, en Jesús hay seguridad. Él es la ciudad de refugio que nosotros andábamos buscando cuando el enemigo nos perseguía, porque habíamos cometido errores, cuando el enemigo nos perseguía por nuestros crímenes, por nuestras maldades, por todo lo que hicimos. Cuando Él nos perseguía, encontramos el lugar seguro en Cristo Jesús. Él es la ciudad de refugio para nuestras vidas. Y créanme, mis queridos hermanos, cuando se habla del Antiguo Testamento y del Dios del Antiguo Testamento, siempre se dice que era un Dios muy severo. La verdad de las cosas es que Dios es amor. Su esencia es el amor, y en ese amor nosotros gozamos, porque nos dan la oportunidad de volvernos a Él, porque siempre está llamando al hombre pecador.
No está llamando al inocente, no está llamando al que no ha hecho nada, no, está llamando al hombre pecador. Él dijo, no he venido a buscar sanos, sino he venido a buscar enfermos, he venido a buscar a los pecadores para darles redención. Y en estos pecadores nos encontró a nosotros. Y doy gracias a Dios por haberme encontrado, porque ahora tengo la oportunidad de vivir en la ciudad de refugio, que es Cristo Jesús. He vivido muchos años seguro, confiado, y nada me ha faltado, porque he estado dentro de los atrios de nuestro Dios. Doy gracias a Dios por el mensaje de esta mañana. Espero que puedan ustedes recibirlo en sus corazones y refugiarse en esa ciudad que es Jesús nuestro Salvador. ¿Cómo lo hacemos? Abra su corazón, abra su vida. Pídanle que entre a su corazón, a su vida. Dice que Él está a la puerta, le está llamando. Entre, entre, porque Él es la puerta, y el que por Él entrare, dice, será salvo y alcanzará y hallará pastos. Él es la puerta y quiere que nosotros entremos a su presencia, y ahí estaremos seguros, porque es la ciudad del refugio. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en el programa Hawái para Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde.